Amigos, ¿cómo están? Me da gusto volver a estar con ustedes. Creo que me di una semana de vacaciones y muy a propósito les tengo hoy un nuevo estudio en donde les quiero compartir una lección igualmente única, muy práctica y que, como siempre, está asociada con lo que estamos estudiando en Hechos, pero además está asociada con lo que podemos vivir día a día, aunque no parezca. Ah, Cuando nosotros estudiamos o practicamos o ejercemos o tenemos un hobby o algo que nos gusta, generalmente nos volvemos buenos en eso. Y solemos decir que somos parte de ese grupo de seres humanos que practica tal cosa. Los gamers que juegan muchos videojuegos dicen que son gamers, ¿no? Dicen, yo no soy un super gamer, pero bueno, me gustan mucho y practico. Los deportistas igual dicen, bueno, a mí me gusta correr, no soy un campeón olímpico, pero soy corredor o soy jugador de fútbol o soy esto. Lo mismo los bebedores, los apostadores, todo el mundo. Uh, y es porque en realidad lo hacen, lo practican y les gusta. Algo que encontramos todo el tiempo como incongruente es que los cristianos dicen que son cristianos, pero no practican mucho lo que se supone que un cristiano debería practicar. Lo primero que deberían practicar los cristianos es lo que practicaban los cristianos de los cuales salimos nosotros, que son los cristianos de las escrituras. Y los cristianos de las escrituras practicaban cosas como tener todo en común, compartir el pan, visitarse en las casas, estar juntos en las oraciones, ser súper doctos y súper lectores y estudiosos de la palabra de la Biblia y compartir el mensaje del evangelio con todo el mundo, etcétera, 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 etcétera. Y nosotros ni es nuestro hobby, ni nos gusta, ni lo hacemos, ni leemos la Biblia, pero sí tenemos algo que sí hacemos, que es visitar iglesias, estar en páginas de YouTube, bajar aplicaciones, tener la Biblia electrónica, ir los domingos a la alabanza y a escuchar predicaciones, que suena en el mundo y en el día de hoy muy cristiano, pero si lo analizas, no parece ser actividades muy bíblicas o muy cristianas según el texto de las escrituras, ¿cierto? Eh, es decir, la vida de Pablo y Pedro y Esteban y los que ustedes quieran, no era una vida de ir los domingos a levantar las manos y la alabanza, aunque sí, obviamente cantaban y había música y había cantos espirituales o alabanzas o como le quieran llamar. Eh, Pero bueno, eso solo se los quiero dejar como introducción. Les voy a leer un montón de textos bíblicos hoy, uno solo, un capítulo muy largo que quiero que vayamos avanzando en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es un texto maravilloso, hermoso y que da mucha luz, porque si lo analizas desde la perspectiva que te voy a tratar de decir hoy, vas a poder darte cuenta que esto que te estoy platicando es muy real, que hoy en día somos como cristianos, no de verdad, somos una especie de cristianos de club de cosas cristianas, no cristianos súper auténticos como en las escrituras, y que una de las características que ellos tenían es una característica que nos faltan, que nos falta, así que como nos falta, te la quiero dejar de tarea, porque hace mucho que no dejo tareas por esto del coronavirus, pero como ya se está acabando y ya está aburriendo, les voy a dejar tarea y espero que la hagan donde quiera que tú me veas. Es una tarea que tú puedes hacer, ejercer, no está difícil, es solamente que medites y trates de compilar todo el acervo que tienes en tu cabeza de las escrituras y juntarlo y tenerlo listo y tenerlo preparado como si fuera un arma, como si fuera una pistola que en cualquier momento puedes descargar, disparar, o como si fuera una espada, quizás. Quizás. Bueno, les voy a leer el capítulo de Hechos de los Apóstoles, el 6, y el capítulo de Hechos de los Apóstoles, el 7. Y a lo mejor nos toma en eso 10 minutos, porque son muchísimos versículos. Y a partir de entonces casi que la historia de la crónica de Hechos que hizo Lucas cambia, pero acompáñame, voy a leer la versión, obviamente, Reina Valera 1960 de las Escrituras, que no hay otra más que la Reina Valera de 1809, o si tú quieres la de 1925, pero fuera de eso no hay mucho a dónde vayas. Sí hay, pero no lo hagas.
Si tú tienes la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Cantera, de Weber Cantera, de Cantera Iglesias, que algunas de ellas son católicas, la Biblia de Jerusalén, son buenas versiones de la Biblia para este caso hoy en particular. Si tienes otras, tú léelas, lee esas paráfrasis extrañas y modernas, ya saben, ¿no? Pero esta es una Biblia bastante padre, es una joya de la literatura mundial, así que voy a leer el capítulo 6 y 7, acompáñenme, igual y borro la pantalla y les pongo el texto, pero por lo menos acompáñenme y concéntrense, capítulo 6 de Hechos y 7 de Hechos. Y me voy a concentrar en la parte de crónica que nos cuenta Lucas de Esteban. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio. Y le pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera, en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, y los 12 patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le liberó de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto, sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez.
Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro a precio de dinero, que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Entonces Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas de sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios,
y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que os anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y le apedreaban apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta es la historia de Esteban, un discípulo que era seguramente diligente, estudioso de la Escritura, fiel, que no decía que era cristiano por hobby, no decía que era deportista o rockero solo por convivir o por pertenecer. Es un joven que ni siquiera dijo nada, lo escogieron porque era fiel, porque era leal, porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque tenía conocimiento y porque se veía su buen corazón en la obra del ministerio junto con toda la iglesia que se estaba formando ya gigantesca con los apóstoles en Jerusalén. A este chavo lo escogieron para servir a las mesas, es decir, como mesero, chalán, garrotero y todo lo demás, pero fue creciendo en la obra y en la responsabilidad que Dios le iba dando y acabó predicando y haciendo milagros por todos lados, en su comunidad, en Jerusalén. Y cuando lo aprenden, porque les da envidia y porque se vuelven locos y porque se llenan de demonios y quieren matarlo, este chico respondió como responden los cristianos, como respondería un cristiano de verdad, sí. Y lo llevan ante el concilio cuando la Biblia dice aquí que el concilio es a lo más pesado y a lo más chido, con los grandes doctos y los sacerdotes y los escribas y todo lo que ya les he platicado en otras ocasiones, todas las curias y las jerarquías de diferentes ramos, los policías, los sacerdotes, los teócratas, los gobernadores, los achichincles de los romanos, los sacerdotes de verdad, los doctores de la ley, los rabinos, los chismosos, los periodistas, todo el mundo. Y cuando lo ponen en el concilio se cumple la profecía del Señor Jesús que les había dicho poquitos años antes, quizás un año antes, quizás la última vez que les dijo, cuando os lleven a tribunales y a concilios delante de los hombres, no piensen en el camino qué voy a decir o qué diré o qué voy a hacer, porque el Espíritu Santo en ese momento les va a poner las palabras que tengan que decir, y este es un cumplimiento exacto de una de esas profecías que hizo el Señor Jesús. Ahora, si nosotros, les quiero preguntar, ¿nosotros podríamos hacer el equivalente? Él dio testimonio de la palabra de las escrituras que tenía en ese momento y menciona a los profetas, menciona las escrituras, es decir, todo el Antiguo Testamento, el Tanaj, la ley, la Torá, etc. Y hace un recuento genial, perfectamente bien documentado y menciona los pueblos, los apellidos, los papás, los lugares, los nombres, las ciudades, los tiempos, los personajes importantes y los hechos importantes que vienen en las escrituras y les cuenta desde que Dios escogió a Abraham para formar al pueblo judío hasta que Salomón construyó el templo e Israel ya es una gran nación como Dios le prometió a Abraham. Les cuenta 1500 años de historia o 3000 años de historia.
en una sola sesión en el tribunal mientras lo están tratando de juzgar por nada. Y al final les explica el Evangelio de una manera muy judía, que Moisés profetizó del Señor Jesús, que Dios iba a levantar un profeta así como a Moisés, y les explica que ellos en realidad son los que mataron al Señor Jesús hacía poco tiempo y que eran unos hipócritas, etcétera, etcétera. Entonces estos tipos enchamucados, llenos de ardor y de envidia, encuentran una ocasión para para desahogar toda su furia y su coraje y su envidia, y lo matan. Pero el testimonio de Esteban quedó infalible, murió como un inocente. Algunos consideran que fue el primer mártir de la era cristiana, obviamente después del Señor. Es decir, el primer mártir de la iglesia, el primer personaje que muere en manos de sus propios hermanos por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y por testificar de su fe y por no rajarse. Pero además testifica con un enorme acervo cultural y de conocimiento de las Escrituras. Que era un chamaco, no sabemos qué edad, pero eran jóvenes, y para agarrarlos como mozos, la palabra mozo significa joven, mozalbete, es un chico, un adolescente. Y adolescente ya le empieza a quedar un poco grande a la palabra mozo. Cuando nosotros usamos la palabra mozo como mesero o como sirviente, se refiere a que generalmente se utiliza a un chavo, como decimos, bueno, ya ni decimos así, ya ni se dice, pero como un chico, como le quieran llamar, pero era un mono de edad adolescente, y todavía lo era porque aún todavía lo agarraron para servir las mesas, un poquito más grande, y como que bueno, a lo mejor ya tenía esposa y otros trabajos y responsabilidad, ya como que estabas en otra jerarquía, pero seguramente todavía era un chavo, un chaval, un mozalbete. Y este mozalbete tenía un conocimiento profundo y claro de las escrituras, impresionante. Hoy en día, si a nosotros nos tocara esto, ya no solamente tendríamos que citar la historia de Moisés hasta Salomón, o de Abraham hasta Salomón, porque ya no es tan judía nuestra parte, pero seguramente nos tocaría dar testimonio de lo que está escrito en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Seguramente tendríamos que hacer un recuento, o deberíamos poder hacer un recuento igualmente desde Abraham, desde Adán inclusive, pasando por Enoc, por Noé, por los hijos de Noé, por Sem, por Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Y así llegar hasta David, los reyes y los profetas, hasta la época del Señor Jesús, y después hablar de los apóstoles, y después de los discípulos de los apóstoles, como es el caso de Esteban, y después de los discípulos de los discípulos de los apóstoles, y después de ahí nos quedan todavía 2000 años de historia secular que ya no están en la Biblia, pero que llevamos 2000 años de historia donde hay un montón de personajes todavía. Y si nuestro cristianismo no fuera solo de hobby o de club social, deberíamos poder tener la capacidad de mencionarlos y nombrarlos para poder decirnos, no ante nosotros mismos, no ante una conciencia religiosa, como es algo que tenemos que saber porque es nuestra religión, no, sino porque es lo mínimo que se nos exigiría como cristianos, por lo menos en el mundo secular. Cuando alguien les dice en la calle, ay, a mí me gusta la música country, y es raro que a alguien le guste la música country gringa fuera de los países ingleses, o por lo menos en México es raro que a alguien le guste la música country, ¿no? Entonces, generalmente la primera pregunta que viene, qué padre, ¿cómo te gusta? ¿Por qué sabes? O dime quiénes son tus artistas favoritos, o qué canciones, o cómo fue que llegaste a eso, y entonces empiezas a dar una serie de referencias de cantantes, de historias, de películas, de qué sé yo, de por qué te gusta esa música. Es decir, tienes un acervo, un conocimiento de por qué te gusta, o por qué dices que estás interesado en algún tipo de cosas. Cuando una gente se dedica profesionalmente a eso, bueno, es indispensable y es inevitable, porque de eso vives. Pero cuando se trata de algo que no es de lo que vives, se vuelve mucho más interesante, y el requisito se vuelve mucho más no obligatorio.
se vuelve mucho más real. Es decir, a ver, ¿de verdad te gusta la mecánica? ¿Sabes de coches? ¿Has arreglado, qué sé yo, un motor o restaurado un coche o algo? Sí, fíjate que una vez restauré un Datsun fulanito de tal y, qué padre, entonces sí, de verdad le gusta. Yo soy rockero, ¿y por qué? Porque me dejo la mata larga y traigo las playeras oscuras y porque tengo anillos grandotes y me pinto los ojos con como esa cosa negra, rímel. ¿Eso te hace rockero? No. Eso es solo la parafernalia, la percha, la pantalla, el disfraz. ¿Por qué eres rockero? Porque me gustan los principios del rock, porque conozco su historia, porque conozco las letras, porque conozco los orígenes y la causa que fundaron cada uno de los géneros y el metal es mi género favorito porque inició siendo un género de rebeldía, de protesta, de música estridente con ciertas notas y que además se asociaba a los músicos clásicos y etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, este tipo sí como que sabe de lo que habla. Y entonces no lo consideras un payaso, lo consideras un rockero de verdad, aunque no lleve la mata larga y la playera oscura y las botas exageradas o no sé, cualquiera que sea el disfraz de los rockeros. Y en el caso de los cristianos sucede exactamente lo mismo. Nuestra obligación sería saber o poder decirlo, por lo menos las cosas que dijo Esteban, sin que nos equivocáramos demasiado o sin que nos faltara cierto acervo. Por eso les digo muchas ocasiones que sería una obligación moral, ética, secular, haber leído la Biblia para poder decir que somos cristianos. Es decir, dices que tu papá es Dios y que le crees y que vives una vida que dice, pero no has leído ni siquiera el libro que Dios te dejó. Ok. Imagínate que tu papá te deja una herencia, o no tu papá, un tío. Tu tío rico, que todo el mundo tenemos un tío rico, pero tienes un tío rico millonario, desconocido y que por alguna razón te deja escrito a ti en su testamento porque te deja algunas cosas. Y entonces te habla un día el abogado y te pones muy feliz, invitas a tus familiares al notario porque van a leer el testamento o te van a decir lo que te toca, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiempo después, tú no tienes ninguno de los millones que te dejó, ni ninguna propiedad, ni nada, aunque está escrito en el testamento. Y entonces llega tu familia o tus amigos y te dicen, oye, ¿no se supone que eras el heredero de tu tío el millonario y que te dejó un montón de cosas y propiedades y dinero y eso? Sí, 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 es correcto, eso pasó. Y bueno, y luego, ¿por qué no eres millonario? ¿Dónde están tus propiedades o tus cuentas o algo? ¿Qué estás haciendo con eso? No, lo que pasa es que no he leído el testamento, entonces pues no he podido ir a cobrar lo que tengo que cobrar. Sería horrible, ¿no? Eh, Tú me vas a decir, bueno, sí, pero su testamento es de 20 páginas. Sí, pero si fuera por dinero, tú leerías, si fueran 1000 páginas, si fuera por unos cuantos millones, leerías las 1000 páginas. Te lo firmo ahorita. Te lo firmo con notario. Pero sucede que no valoramos, no concientizamos la herencia que tenemos y por eso no leemos el testamento que Dios nos dejó. Que curiosamente, a la Biblia, hoy en día, las escrituras que Dios nos dejó, les llamamos testamentos, que vienen de la palabra pacto, pero que se utilizó la misma palabra para los testamentos de las herencias hoy en día. Entonces, en realidad, esta es nuestra herencia, las escrituras de la herencia que Dios nos dio. Es una herencia que no es una herencia post-mortem, es una herencia que se cobra en vida y que tiene repercusiones y entregas eternas desde el momento, incluso antes de que se hace el acreedor. Es solo cuestión de que la recibas y la empieces a vivir, pero la gente no vive la herencia que tiene con Dios porque está pensando en otra serie de cosas, en especial de cosas seculares de este mundo. Cuando digo la palabra secular, me refiero a las cosas de este siglo o a las cosas de este mundo. Eso significa, ¿se acuerdan que en las iglesias católicas de antes, no sé si acababa o empezaba como es, pero decían secular, secular, seculorum, es las cosas de este mundo y para este mundo? Es decir, las cosas de este mundo es lo secular, lo que no corresponde a las cosas del reino de Dios directamente.
Entonces, estamos interesados en las cosas de este mundo, en los placeres, en las riquezas, en este futuro efímero de lo que ya hemos hablado bastante, y por eso no leemos las escrituras, y por eso no somos como Esteban, y por eso somos unos cristianos no tan padres. No quiero decir así, no quiero salir con mis palabras exageradas y luego la gente llega llorando. Pero cuando se trata de ser duros, debemos serlo, y no porque yo lo quiera hacer, sino porque trato de usar las palabras de las escrituras y no solamente las mías. Son más bonitas las de las escrituras que mis propias ocurrencias. Entonces sí tenemos una herencia importante que deberíamos conocer. Si tú no eres capaz de hacer un recuento de 10 minutos o de 5 minutos como lo fue capaz Esteban, la tarea que te voy a dejar es que lo seas. Es decir, te voy a dejar de tarea que leas toda la Biblia y te la aprendas de memoria y puedas citar todos los lugares, ciudades, nombres. No, no te preocupes, no es, ojalá que pudiera dejarte esa tarea, esa no te la dejo yo, esa te la dejó Dios. Y aquí está, y ahí cuando tú quieras, ¿eh? La que yo te voy a dejar momentánea es solamente que puedas hacer un repaso, de alguna manera tengas un esbozo, un bosquejo, un diagrama, un mapa mental, una infografía, cualquiera de esas palabras de moda que tú quieras utilizar, simplemente un panorama mental en tu corazón de quiénes son los libros, los personajes, la historia principal que cuentan cuál es tu herencia en el Señor Jesucristo, en tu salvación, en el Evangelio que vives hoy. Es decir, quisiera que pudieras contar, así como contó Esteban en resumen, quién es Adán, cómo van en orden, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, las 12 tribus, Moisés, Josué, los jueces, los profetas, el primer profeta acá del estilo profeta tipo Juan el Bautista, como fue Samuel, los profetas estos vagabundos, itinerantes, nómadas, los reyes, a lo mejor, a mí un tiempo me aprendí los reyes, todos los reyes judíos, pero creo que quedó un poco inútil ese conocimiento porque no me servía de nada ir en la calle, en la banqueta o en el camión y saberme los reyes, pero por lo menos tengo una idea de que hubo los reyes y después hubo tantos años y David, Salomón, Joaquín, Joacim, pues, etcétera, 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 igualmente los profetas. Y después los apóstoles, y quiénes son los apóstoles más o menos, ya lo hemos hablado, y quién fue Jesús, y quiénes fueron las discípulas y amigas de Jesús, y quiénes son estos tipos como Esteban, Felipe, todos ellos, quiénes son los primeros elementos de las iglesias de aquella época, y quiénes siguieron después de los apóstoles, y qué escritores, teólogos, padres de la iglesia cristiana de los primeros siglos hubo, y luego cómo fue la reforma, y luego quiénes siguieron de la reforma, y qué pasó hace 200 años, y hace 300, y hace 400, y qué pasó hace 100 con el cristianismo, luego qué pasó hace 100 años con el cristianismo en México, cómo nos llegó el evangelio de la manera que nos llegó en los últimos 100 años, cómo llegó las escrituras en español, españolas a nosotros, cómo es que hoy en día ya se puede imprimir la Biblia en México, etcétera, etcétera. No es un conocimiento vano, no es un conocimiento vacío que te sirva para nada, es un conocimiento sólido que te da un fundamento profundo, sólido, que va a arraigar tu fe y que va a cimentar la razón, el sentido que tu vida tiene aquí, y que te va a hacer invariablemente actuar y vivir por el Evangelio y para el Evangelio, como lo dice la Escritura, porque en él somos, nos movemos y existimos, como dijo un poeta secular, curiosamente, y que lo mencionó Pablo. Es por eso que te voy a dejar una tarea. Si tú entras a Google, hoy en día es muy fácil. Si esta tarea te lo hubiera dejado hace 10 años, no hubiera sido tan sencillo. Si te lo hubiera dejado hace 30 años, hubieras tenido que poner un montón de cartulinas en tu pared y hacer unos esquemas gigantes, o utilizar un respirador o una hoja de Excel y pasarle 20 páginas para allá y 20 para acá a tu computadora, o hubieras hecho unos rollos tipo judíos, qué sé yo, hubiera estado muy complicado, y las fuentes de las que hubieras obtenido información, en fin, hubiera sido toda una tarea. Pero hoy en día basta con que lo googlees, ya que lo googlees no agarras el primer mapita que te encuentres, búscate un buen esquema, uno que te convenza. Te voy a recomendar un libro y con eso voy a terminar.
quiero que tengas la capacidad de hablar un poco como habló Esteban. Y a partir del siguiente estudio se los quiero preguntar, quizás no en el video, pero sí le quiero preguntar a cada uno de los que atienden este estudio de manera formal o de oyentes, de visita, de paso, como tú quieras, haces ejercicio, te va a servir y te va a gustar y yo voy a estar encantado y nuestros compañeros también de poder escuchar tu versión, así como escuchamos la versión de Esteban. Si tú lo quieres compartir, te lo voy a agradecer que lo compartas en el grupo de Facebook. Si no estás en el grupo de Facebook, avísanos para abonarte o no sé cómo exactamente es, pero te agregamos para que puedas ahí ponernos un video, un audio, tu texto, lo que tú quieras. Y lo mismo puede ser en el grupo de WhatsApp o en donde quieras, en el teléfono, etcétera. Pero les pido que tengan una semana, no se maten, dedíquenle un ratito, no tienen que estudiar todo, solamente tienen que ver un esquema general y decir, ok, hasta el principio está Moisés y hasta el fin, digo, Adán, o si tú quieres Moisés, empezar por ahí, y hasta el final está Apocalipsis y Juan, o voy a llegar hasta Pablo, porque después ya no le entiendo bien, y voy a ir por los personajes principales y me va a tardar un minuto. Bueno, pues es tu resumen, es válido. Después lo irás perfeccionando, pero te quiero pedir que lo hagas. Hay un libro y una historia muy linda, muy muy linda, que leí no hace mucho, de un tipo que se llama Matthew Haley. Y es un tipo que por hobby, y aquí me equivoco en decir la palabra hobby, debería decir, para ser congruente con todo lo que hemos aprendido hoy, por cristiano se dedicó a revisar, así como les estoy diciendo que hagan esta tarea, él hizo esa tarea por sí solo, nadie se la pidió, y empezó a hacer un bosquejo general de la Biblia y a aprenderse la Biblia, grandes partes que le gustaban, es decir, sus pasajes favoritos, los fue construyendo y se los fue aprendiendo de memoria. Y llegó un momento en que se aprendió epístolas de memoria completas y luego a lo mejor algún evangelio y luego algunos otros pasajes completos, salmos completos de memoria. Y cuando haces eso, por ejemplo, alguna vez a nosotros nos tocó aprendernos la carta de Timoteo, primera de Timoteo de memoria. Y ahora que la lees te das cuenta que pasan 20 o 25 minutos, es decir, hablábamos de memoria 25 minutos. Y me acuerdo que las tareas del estudio es, bueno, bienvenidos al estudio, hoy le toca a fulanito decir su tarea. Y te soplabas de memoria primera de Timoteo. Y luego ahora le toca a fulanito. Y esa fue la tarea durante no sé cuánto tiempo. Y fue maravilloso. Y nos encantaba a todos. Y todos lo hicimos en cosa de 1 o 2 semanas. O ni siquiera pasó un mes y ya todos en ese pequeño estudio. Que luego les cuento más cosas y nombres y cosas lindas que aún permanecen de esas épocas. Y hoy en día les he pedido que se aprendan Romanos 8 y pueden pasar 6 meses y llevan 2 versículos. Es una cuestión generacional, diabólica, 100%, pero es una cosa generacional de la manera en que ha cambiado el sistema educativo, un montón de cosas, que no entraremos en temas sociológicos. Pero les quiero recomendar a este tipo que se llama Matthew Haley. Él una vez, no me acuerdo bien cómo estuvo la historia, pero lo invitan a predicar a una iglesia porque creo que el pastor no pudo ir ese día. El rollo es que por como medio emergencia lo invitan a predicar y él la verdad es que no es predicador, no tiene preparado un sermón, no le da tiempo, se pone nervioso, etcétera, etcétera. Entonces, así como Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, se presenta a la iglesia y les dice, bueno, pues aquí esto es lo que yo sé hacer. Se paran el micrófono, vayan al púlpito y les receta de memoria todos los pasajes que se sabía. Y creo que pasó 1 hora, no sé cuánto, no les quiero inventar, léanla, es una historia linda. O vean el video, seguramente hay un YouTube que se los cuente en 5 minutos y es asqueroso, pero mejor lean la historia. Matthew Haley llega a esta iglesia y la iglesia se impresiona, se conmociona por 2 cosas. Porque el tipo no se dedica a predicar, a dar ningún conocimiento de él, a nada. Solamente se para en el púlpito y le sopla de memoria algunos pasajes largos de las escrituras. Y número 2, los pasajes que les dice de memoria son impactantes y trastornan y cambian. Es la Biblia, es la palabra de Dios, penetra los corazones y los compungió y les gustó y en fin. Entonces al tipo
es una cosa no muy ortodoxa, es decir, no muy tradicional. Nadie va y se para a recitar la Biblia de memoria. Más bien iban con sus grandes predicaciones y sus temas y su exégesis y su teología y sus sermones perfectamente bien estructurados. Era la moda. Qué padre moda, ojalá hubiera un poco de eso todavía. Eh, y tampoco se para a decir babosadas como si fuera programa de radio, sino se para y les dice la Biblia de memoria, y eso es impresionante y cambia la vida de este personaje porque lo invitan a hacer eso otra vez. Oye, vente, así como lo que nos hiciste estaba súper chido. O sea, de por sí aquí la gente no lee la Biblia, que tú te pares y se las ensartes en la cara de memoria, está genial. Y aparte son buenísimos tus pasajes. Y lo invitan otra vez, y a lo mejor yo estoy parafraseando ya la historia, pues ya me conocen, ¿no? Pero la cosa es que lo invitan y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y luego lo invitan a otra ciudad, y así sucede, hasta que entonces él empieza a preparar un pequeño manualito, que creo que le pone así, manualito de la Biblia, y es unas cuantas paginitas, que él hace de manera casera junto con su esposa, que es muy chida esposa, como todas las esposas del mundo. Es súper apoyadora, lo admira, lo respeta, lo apoya en todo lo que se le ocurre hacer, crea este manualito de varias hojas, ahí medio lo engrapa, qué sé yo, y lo empieza a repartir. Y gusta mucho porque es muy práctico, es un bosquejo general de algunas cosas de la Biblia, y es muy práctico porque, mira, yo no sabía esto, y así, y así, y así. Y después lo empieza a repartir y funciona y lo perfecciona, porque el tipo es un tipo que no se está quieto, que va perfeccionando su librito, y la gente le gusta y le pone más páginas y más dibujitos o más diagramas o más fotos o más lo que ustedes quieran, y luego le agrega mapas y luego le agrega más libros de la Biblia y luego pone cronologías y luego, en fin, va haciendo todo un compendio general de la Biblia cada vez más grande, hasta que pasan los años y el tipo ya se vuelve una pequeña institución local en Estados Unidos, en que este manualito ya se vuelve un pequeño panfleto, más allá que un panfleto o que una gaceta. ¿Cómo se llama esa cosa? Bueno, luego me acuerdo de la palabra. Pero se vuelve un pequeño mini libro. Y ese mini libro, con los años, para no contarles la historia más aburridamente, se convierte en un anal bíblico que se empieza a publicar. Y entonces hace una siguiente edición y lo perfecciona aún más. Y así sucesivamente lo perfecciona, lo perfecciona, lo perfecciona, hasta que se hace un libro que alcanza a todo el mundo y que nos ha servido a todo el mundo, y que es un libro maravilloso. No es un comentario bíblico, no es, es un manual de la Biblia, y creo que así él le puso, que explica en breve un resumen de qué libro es, quién lo escribió, qué cosas importantes hay, qué contexto histórico y arqueológico puede tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchos, miles de cristianos lo hemos usado como referencia y como libro de consulta por muchos años. Y es, en pocas palabras, la tarea de Esteban llevada un poquito más allá, y que trastornó y trascendió a la vida de muchos miles de cristianos. Así como la de Esteban, este manualito de Matthew Haley es maravilloso y se los quiero recomendar, porque si ustedes lo quieren usar para hacer su bosquejo, con el puro índice les basta. Porque viene, vaya, hoy en día viene escrito como si fuera la Biblia, es decir, todos sus compendios van en el orden de los libros de la Biblia. Pero tiene mapas, tiene cronologías, es un libro de verdad lindo. Yo conocí a un par de personas que lo traían en la mano o en la bolsa, uno de ellos una mujer, muy chida, y que lo traía en la bolsa junto con la Biblia, y a veces no traía la Biblia, a veces traía solo este manualito de Matthew Haley, porque de verdad es enriquecedor y está lleno de, obviamente, de la escritura también, y aprendes muchísimo, porque es una enseñanza práctica que te sirve para muchísimas cosas, de las cosas diarias y cotidianas de tu vida. Entonces yo se los quiero recomendar, y no crean que lo puse ahí nada más por payaso. Es este librito. Hoy en día cometí el error hace no sé cuántos años, poquitos años, uno, dos, no sé, uno de esos cambios de casa que tuve, lo regalé. Tenía uno de hace como 10 años, que ya había regalado otro. Compré dos, regalé uno y el otro lo volví a regalar hace poquito, y me compré este hace un par de años, no estoy seguro, a ver si se alcanza a ver, manual bíblico, Haley, y bueno, pues ahí está. Solo que cometí el error en mi ignorancia,
porque así era en mi época y hago cosas que hacen los papás. Pero me metí a la librería y le dije, oye, el manual bíblico de Matthew Haley es universal, te lo van a dar a ciegas en las librerías cristianas. Entonces me dijo, sí, están por ahí. Entonces vi y dije, órale, ya le hicieron la portada como que más bonita. Hay de pasta dura, que es el que a mí me encanta porque casi no me gustan de pasta dura, pero este sí. Y cogí el primero que vi, vaya, y me encuentro con que era basado en la nueva versión internacional. Pero no importa, está padre. Me encantó de todos modos. Ahora me falta comprar el que está, el chido, el de toda la vida, el que está basado en Reina Valera 60. Que no es que exista una empresa que se llame Reina Valera 60 y nos patrocinen o nos paguen por andar anunciándola. Gracias a Dios no existe eso. Solamente que sigue siendo la versión más padre. No voy a decir la más precisa, es la versión más padre que exista de la Biblia en castellano y de hecho de muchos idiomas del mundo. Como ustedes pueden ver aquí, tiene por ejemplo una correspondencia, una correlación, ya no me acuerdo cómo le dicen los estudiosos, de los 4 evangelios, tiene un montonal de mapas, bosquejos, libros históricos, en fin, se sopla todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento con un montón de mapas, fotos, datos arqueológicos. No quiero que lo leas todo, pero es un ejemplo de una buena tarea que hicieron como esta que hizo Esteban. Basta con que tú hagas una cartulina y tu dibujito todo horrible, es válido. Que nos grabes un audio de 30 segundos. Bueno, pues para mí yo creo que toda la cronología o mi bosquejo es que y vino Adán, luego vino David, luego vino Jesús, nos salvó y gracias por todo. Estaría chafísima, pero gracias, es muy buen esfuerzo, te lo voy a apreciar con todo mi corazón, porque es un buen comienzo. Ya que sepas que hubo Jesús y te salvó y que le crees, digo, ya estás casi que del otro lado. Todo lo que le abones o le sumes a eso es bendito Dios, de verdad lo digo, bendito Dios, es ganancia. Pero entre más lo puedas hacer, te va a servir, va a enriquecer tu vida. Y a los que están en el estudio de los jueves, se los voy a exigir a fuerza, mínimo de 3,000 palabras, 400 cuartillas a doble espacio y todas esas cosas. No, igual, hagan todo lo que puedan, de verdad, hace mucho que no les dejo tarea, pero esta lectura al ver a Esteban, hice como 3 versiones de estudio y ninguna me gustó y dije, no, les voy a decir lo que hay en mi corazón y lo que de verdad me movió a la hora de preparar estos estudios. Lo que me movió fue esto, ver a un escuincle baboso que tuvo la capacidad de pararse y dar testimonio de todas las escrituras y del evangelio y de su Señor Jesús. Eso es lo que me queda en el corazón y entonces no me queda de otra más que dejarles a ustedes lo mismo. Entonces, pues ni modo. Les pido que se concentren. Si les toma un par de semanas, no importa, ojalá les tome estos 7 días y por ahí de el próximo lunes, martes, miércoles, jueves me manden audios, WhatsApp, cosas en Facebook. Les recomiendo que se metan al grupo de Facebook, está padre. No sé exactamente cómo es que te agregas, creo que yo te debo invitar o alguien más. Le estoy pidiendo ayuda aquí a mis compañeros. Domino bien algunas cosas de Facebook, estas no, y la verdad es que me dan coraje porque a cada rato cambian, entonces, y me da un poco de pesadez, hacerles la vida fácil a la gente de Facebook, porque estos monopolios no están tan chidos, pero la verdad es que la herramienta es padre, entonces le voy a pedir ayuda a quien sea para que, si tú quieres, mándame un WhatsApp, lo que sea, un mail, algo, un mensaje de Facebook, para que te agregue este grupo de Facebook. Está padre, si ahí pusieran sus tareas estaría genial, sea en audio, en video, en texto, en lo que sea, ahí se puede, por eso está padre. Y vaya, nada más, de verdad les insto con todo mi corazón a que haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Esteban y que tengan en su corazón ser cristianos auténticos, de verdad, leales, amantes de las escrituras, que valoran la herencia que tienen y que la conocen y que la repasan día con día con día, semana a semana. Hay días que trabajamos, que los hijos no nos dejan, que no tenemos ganas, es válido, que no tuvimos fuerzas, etcétera. Pero cuando eso es la mayoría es cuando ya no está chido. Pero si tu constancia se vuelve no diaria, pero semanal, 3 días o 4 días, entonces es una constancia auténtica. Se vuelve un hábito. Cuando la Biblia
no está polvosa y está ahí y la lees constantemente y vas en orden, entonces se empieza a volver algo poderoso en tu vida e invariablemente es que nos vamos a encontrar por ahí en los caminos sembrando el reino de Dios y eso es un gozo para mí en donde quiera que estés, seas de la iglesia que seas y todas estas cosas te pueden servir, te pueden ayudar, que lo van a hacer si tú las haces, gloria a Dios, yo no pediría ninguna otra cosa más por el momento. Ya hablé mucho, y siempre quiero no hablar mucho, pero trato de dejar el mensaje completo. Así que si tienen dudas o comentarios, ahí los espero y los veo. Les mando un abrazo con todo mi corazón. Que Dios esté con ustedes y que los llene de paz. ¿Vale?